Continuamos con el siguiente tema, promedio, que también se le llama media aritmética. También lo puedes encontrar con ese nombre, media aritmética, ¿verdad? También lo puedes encontrar con una X testada, una rayita arriba. Esto se llama promedio o media. Ahí para que no te saquen de onda, ¿verdad? Promedio o media. Promedio o media aritmética, se le llama así. ¿Cuál es la media aritmética que te pusieron? ¿Verdad? Promedio de esto. Acuérdense que promedio es la suma de los datos entre el número de datos. Si yo te doy 10 datos y te pido el promedio, suma los 10 y el resultado lo divides entre 10. Si son 8 datos, suma los 8, el resultado entre 8. Entonces aquí hay que sumar estas fracciones para poder sacar el promedio, ¿verdad? Vamos sacando esto, el promedio. Hay que sumar un noveno, más un noveno, más 2 novenos, más 5 novenos. Y ese resultado lo vas a dividir entre, ¿cuántas fracciones son? 4, ¿verdad? Entre 4. Entonces aquí, acuérdense que en las fracciones, cuando las suma con el mismo denominador, la regla dice que se pasa igual. Es 9 y sumamos lo de arriba. 1, 2, 4 y 5 son 9. Entonces me quedan 9 novenos entre 4. Pero por 9 novenos es 1, ¿verdad? 9 entre 9 me da 1. Pues queda un cuarto como promedio. Por eso la respuesta que pondrías aquí sería un cuarto. Acuérdense que en este tipo de ejercicios donde no vienen respuesta, que se llaman suplir respuesta, tú lo pondrías, son 4 espacios que te dan. Tú le pondrías 1, este espacio para la rayita de división, y aquí sería el 4. Sería un cuarto, ¿verdad? Entonces sería sumar. Claro que ya les había dicho que no se los pone tan complicado, es un mismo denominador. Entonces serían 9 novenos, la suma, que es lo mismo que 1, entre 4 numeritos, ¿verdad? Un cuarto. Siguiente problema. José vendió teléfonos celulares durante la semana pasada. Al final de cada día registró la cantidad de unidades vendidas. Vamos a ver. Aquí en el eje X están los días de la semana, de lunes a domingo. Y en el eje Y siempre se pone lo más volátil, que celulares vendidos. Desde 0 celulares hasta 120. Vamos a ver. Es un diagrama de, ¿cómo se le llama? Poligonal. Porque nada más se unen los puntos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí no aparece la pregunta. Está un poquito grande la gráfica. Con base a los datos mostrados, ¿cuál fue el promedio de las ventas en esa semana? ¿Cuánto fue el promedio de las ventas? Pues entonces hay que sacar cuánto vendió por día. Y son 7 días, ¿no? Vamos a poner los datos aquí. Aquí serían 40. Aquí vendió más o menos son 30. 100. Aquí fueron 60. 90. Más o menos aquí también 90. Y aquí serían 80. Pues tú te acuerdas que el promedio dijimos que era la suma de los datos. Hay que sumar los datos y dividir entre, ¿cuántos datos son? Pues son 7, ¿verdad? Son 7 días de la semana. 40 y 30 son 70, 170, 230, 320, 410, 490. Fue lo que me dio. Otra vez, 170, 260, 320, 420, 450, 490. Entonces aquí la media o promedio sería 490 entre 7, 7 por 7, 49, baja el 0. Entonces vendieron un promedio de 70 celulares al día. Eso quiere decir el promedio 70 celulares al día. Así de sencillo está en lo que es el promedio. Continuamos. El promedio de 4 números es 30. 3 de ellos son 45, 30 y 25. ¿Cuál es el número que falta? Vamos a poner. Aquí sí hay que hacer lo más rápido que se pueda. Les voy a decir cómo se hace para hacerlo lo más rápido y que entiendan. Otra vez arrancamos de que promedio es la suma dividida entre el número de datos, ¿verdad? Vamos a vaciar los datos que tenemos en esa fórmula. Dice que el promedio de 4 números es 30, por eso pongo 30 es igual, que el 30 es este, ¿verdad?
30 es igual a la suma. Súmalos los números, 45 más 30, estoy poniendo esto, ¿verdad? Más 25, y hay otro número que le vamos a poner X, que es el que vamos a buscar, porque dice que son 4 números. Me preguntan cuál es el número que falta, pues te vas a despejar esta X. Entre, ¿cuántos datos son? 4, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, y despejar la X y se acabó el problema. ¿Cuál es el número que falta? Entonces 30 va a ser igual a, si sumas 45 más 30, son 75 más 25, son 100 más X sobre 4. El 4 lo pasas multiplicando, entonces sería 30 por 4 es igual a 100 más X. 30 por 4, 120 es igual a 100 más X. Pues entonces X vale 20, ¿verdad? Es el número que me falta. Pasa de ir restando, 120 menos 100 me da X igual a 20. Ahí está. El número que faltaba es 20. A lo mejor alguien dice, yo no tengo que hacer todo esto, pero va a venir un problema más pesado donde hay que usar esto. Por eso lo estoy explicando desde ahorita, ¿verdad? Si tú quieres hacerlo más rápido, la suma siempre es el promedio por la cantidad de datos. 30 por 4 te da 120, entonces sumabas estos, te dan 100 y te faltan 20. Es lo que hicimos, pero hay problemas que vienen un poquito más pesaditos. Si el promedio de dos números es 47 y uno de ellos es 24, ¿cuál es el otro número? Otra vez, promedio es igual a la suma entre el número de datos. Si el promedio de dos números es 47, 47, que es el promedio, va a ser igual a la suma. Dice, y uno de ellos es 24. 24 más el otro número que desconozco, le pongo X, sobre, ¿cuántos números son? 2. Es como saca el promedio de un número de datos. 24 es 1 más el otro que desconozco, que me están preguntando cuál es el otro número, X sobre 2. El 2 pasa multiplicando, 47 por 2 me da 94, va a ser igual a 24 más X. 94 pasa el 24 restando, y ya te queda la X. 94 menos 24 es 70. ¿Cuál es el número que estamos buscando, muchachos? 70. Así de sencillo, ¿verdad? Lo puedes comprobar. 70 más 24 te da 94 entre 2, 47 de promedio. Las temperaturas durante una semana en determinada ciudad fueron de estas. ¿Cuál fue la media aritmética promedio? Pues hay que sumar el promedio. A ver, ahí qué pasó. Vamos a ver, porque está un poquito rara ya la pluma aquí. Vamos a ver. El promedio o media aritmética es la suma. Vamos a sumar. Serían 30 y 20 son 50, 70, 90, 110, 130, 150. Y luego sumo 150, 157, 162, 167, 172, 180 y 182. Espero no haberme equivocado. 182 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así me dio. 182 entre 7. Entonces vamos a hacerle aquí. 182 entre 7. 7 por 1 es 7. 7 por 2, 14. Me sobran 4. Bajo el 2 y 7 por 6. 42 por el 42, 0. ¿Cuál es el promedio de la temperatura de semana? 26. El promedio de 4 números es 9. El promedio de otros 5 números es 8. ¿Cuál es el promedio de los 9 números? Órale. El promedio va a ser igual a la suma total. Hay que sacar las sumas de los dos entre el número de datos total. Si tú me entendiste lo que puse un problema arriba, si yo te dije muy claro, aquí la suma de estos números tú la puedes obtener multiplicando el promedio por la cantidad de números. ¿Sí o no te dije? Si el promedio de 4 números es 9, multiplica 9 por 4 y te va a dar la suma de esos 4 números, te da 36 la suma. ¿Ya me entendieron? Divide 36 entre 4, sí, el promedio da 9. Y acá también la suma de estos números, 5 números, te dije que multiplicaras el promedio por la cantidad de números, 8 por 5,
40. Ya encontraste la suma de los dos. Divide 40 entre 5, te da un promedio de 8. Ah, sí, cierto. Entonces, si quieres sacar el promedio de los 9, pues saca la suma total. ¿Cuánto es 36 de 4 números que fue la suma total más 40 de los otros 5? ¿Entre cuántos números son en total? Entre 9. ¿Ya me entendieron? Y tiene que ser rápido. 76 entre 9. Hay que sacar las sumas multiplicando promedio por cantidad de números. Está en memoria. 9 por 8, 72 por 76, 4, punto bajo un 0, 9 por 4, 36, para 44, y 9 por 8.4, ¿no? No, 8.44, ¿verdad? Entonces aquí sería 8.4. Ahí está el promedio. Continuamos. Estos problemitas que son tradicionales del examen PA. En la tabla anterior se muestran las calificaciones de Alfredo en 7 materias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De octavo grado. ¿Qué notas debe obtener en ciencias y biología? Aquí están, ¿verdad? Para que su promedio general sea de 8. Para que su promedio general sea de 8. Entonces otra vez arrancamos. Promedio es igual a la suma de los datos entre el número de datos, que en este caso serían las calificaciones. Número de datos, ¿verdad? Entonces dice que para que el promedio sea de 8, entonces 8 va a ser igual a la suma. Necesito saber cuánto es la suma. Bueno, el número de datos, sí sé cuántos son, ¿no? ¿Cuántas materias son? 7. Y yo te dije que esta suma se calculaba multiplicando el promedio por la cantidad de materias, que en este caso es el número de datos, 8 por 7. Entonces la suma tiene que ser de 56. ¿Ya me entendieron? Rápido. La suma de todas las calificaciones tiene que ser 56. ¿Cuántos lleva hasta aquí? 10, 20, 28, 38 puntos, 44 puntos lleva hasta aquí. ¿Cuántos le faltan para los 56 que necesito? 56 menos 44 puntos que ya lleva, pues le faltan sacar 12 más. 12 puntitos más le faltan sacar. También ya observa que la A vale 10, que la B vale 8 y la C vale 6. Entonces le faltan 12 puntos, muchachos, para que estos 44 más esos 12 sean los 56 puntos que entre 7, perdón, me den el 8. Entonces, ¿cómo puede sacar esos 12 puntos? No puede sacar 2A, porque serían 20 puntos, ya se pasaría del 8. Entonces está equivocada. No puede sacar 2C, 6 más 6, me da 12 puntos que le faltan. La respuesta correcta es la B. Si saca un 6 y un 6, una C y una C, serían los 12 puntos que le faltan. Sumados a los 44 que ya lleva, son 56, y lo divide entre 56 entre 7, le da el 8. Ahí está, así de sencillo. A y B sería un 10, 18 puntos, ya se pasó. B y B serían 8 y 8, 16 puntos, necesita 12, ya se pasó. Y una A y una C serían 10 más 6, 16, ya se pasó. La única que me da 12 puntos en combinación es la B. Así se pueden hacer esos tipos de problemas de manera rápida. Continuamos, promedio. Si viene mucho tema de promedio. En el examen también. El promedio de Juan en sus primeras 6 pruebas de matemáticas es 89. ¿Qué puntuación necesita en la próxima prueba para obtener un promedio de 90? Está bueno y no trae respuesta. El promedio de Juan en sus primeras 6 pruebas de matemáticas es 89. Vamos a arrancar de ahí. Promedio es igual a la suma entre el número de datos. Vamos a vaciar los datos. Dice que su promedio es de 89 de Juan. No nos dice cuánto es la suma. Ya se dieron cuenta que siempre piden la suma a encontrar. Y dice que en sus primeras 6 pruebas. Entonces el promedio va a ser la suma entre 6. Y ya con esto vas a sacar cuánto sumó en esas 6 primeras pruebas para que su promedio fuera 89. ¿Ya me entendieron? ¿Qué puntuación necesitas sacar en la próxima prueba
para obtener un promedio de 90. Ahora, promedio es igual a la suma entre el número de datos o de calificaciones. Ahora necesita quiere que saque un promedio de 90. Le ponemos 90, va a ser igual a la suma que no conocemos, pero ¿cuántos datos van a ser en la próxima prueba? Eran 6 y ahora va a ser otra prueba más, 7. Entonces lo que vas a hacer aquí es sacarme la suma que él lleva en esas 6 materias con un promedio de 89. Y yo te dije que el 6 pasa multiplicando y siempre la suma es promedio por cantidad de datos. 89 por 6. Vamos a multiplicar 89 por 6 para saber cuánto sumó en esos puntos. 6 por 9, 54. Llevo 5. 6 por 8, 48 y 5, 53. Él sumó 534 puntos en esas 6 pruebas. Si tú divides 534 entre 6, te va a dar 89. ¿Ya me entendieron? Y acá, para que saque el 90 de promedio, la suma a la que debe llegar es de 90 por 7, ¿verdad? 9 por 7, 63, 630 puntos. Entonces, ¿qué calificación debe de sacar, muchachos? Pues la resta de los dos. Si necesitas sacar 630 puntos para que en las 7 ya sea un 90, le restas los que ya lleva, que son 534, y te va a dar la cantidad de puntos que le hacen falta sacar en su última prueba. ¿Ya me entendieron? Todo tiene un orden. Este le pide 1, se convierte en 2, y 10 menos 4, 6. Le pide 1, se convierte en 5, 12 menos 3, 9, y 5 menos 5, 0. ¿Qué calificación tiene que sacar? Ahí Juan, 96. Para que su puntuación sea, su promedio sea 90. Si tú a 534 le sumas los 90, te va a dar los 96, ¿verdad? Te va a dar los 630 puntos, lo divides entre 7, te va a dar el 90. ¿Ya me entendieron? Entonces, casi siempre es la suma a encontrar. Ya me he asustado porque estaba viendo estas respuestas, son del otro. Si el promedio, media aritmética de 5 enteros consecutivos es 10, ¿cuál es el entero mayor? Órale. Es un problema que si sabes el tip, en 20 segundos lo vas a hacer. Si no sabes, te puedes tardar hasta 3, 4 minutos o algunos no lo hacen. Ok. Voy a borrar esta parte de aquí para explicarles algo muy interesante. Cuando es el tema de promedio, y te dice que los números son consecutivos, hay algo muy interesante, muchachos. Cuando los números son consecutivos, la mediana y el promedio son iguales. Son iguales. Así de sencillo. ¿Qué es la mediana? Que no la vemos. Es el número que se encuentra en medio, dicen ustedes, pero de los datos ordenados. Si aquí me dice que el promedio es 10 y son 5 números consecutivos, tú lo que tienes que haber hecho es poner el 10 en medio y poner un número a la izquierda, un número a la derecha, un número a la izquierda y un número a la derecha. ¿Cuántos números son? 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están los 5 números. La mediana o el promedio es 10, porque ya sabes tú esto, cuando son consecutivos, la mediana y el promedio son iguales. Por eso lo puse aquí en medio. Entonces ya nada más checas cuál es el entero mayor, el 12. Así de sencillo. ¿Cuál es el menor? El 8. ¿Ya me entendieron? Si quieres comprobarlo, saca el promedio de esos números. 12 más 11 son 23, más 10, 33, más 9, 42, más 8 son 50. La suma, divídelo entre 5. ¿Qué promedio te da? 10. Ah, sí, cierto, mira aquí está. Cuando son consecutivos, la mediana y el promedio, que no se les hubiese un buen tip, son iguales. Cuando son consecutivos nada más, ¿verdad? Lo que te pueden pedir, pues hacer esto, ¿verdad? Si me dicen que son 3 números consecutivos y la mediana y el promedio es 18, pues entonces tú pondrías el 18, sería un 17 y un 19. Aquí está, como son consecutivos, el promedio sería 18 y la mediana también sería 18, ¿verdad? Está la mediana, el número del medio y el promedio es 18, súmalos y divídelos entre 3, te va a dar 18 cuando son consecutivos. Entonces es un tip muy, muy interesante. ¿Cuál es el promedio de los factores primos de 105?
Factores primos. Acuérdense que los números primos son aquellos que nada más tienen dos divisores. El primer número primo es el 2, y luego el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, y ahí te vas. Nada más tienen dos divisores, entre 2 y entre 1, entre 3 y entre 1, entre 5 y entre 1, entre 7 y entre 1. Empieza con el 2, el 1 no. ¿Cuál es el promedio de los factores primos de 105? Hay que descomponer el 105. Por ejemplo, el 105, tú lo puedes descomponerlo como dos números que multiplicados me den 105 para empezar. Bueno, vete descomponiéndolo. Vamos a verlo aquí. Quinta de 105, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5. ¿Ya me entendieron? 21. Al 21 no le puedo sacar quinta, pero le puedo sacar tercera. 21 entre 3 me da 7. Y al 7 pues tiene séptima. 7 entre 7 me da 1. A esto se le llama números primos. Ahí está. Tiene tres factores primos, el 5, el 3 y el 7. O en orden 3, 5 y 7, no importa. ¿Cuál es el promedio de esos factores? ¿Qué hay que hacer con estos tres, muchachos? Sumarlos, ¿verdad? Porque dijimos que el promedio era la suma. 8 y 7 son 15. ¿Entre cuántos números son? 3. Y por eso el promedio es 5. ¿Ya me entendieron? Pero en el concepto no se subía números primos, ¿verdad? Descompone el número y agarra todos los números primos. Dice primos. Si nada más dijera factores, tendrías que agarrar los primos y los no primos. Por ejemplo, si yo te dijera, bueno, olvídenlo, no quiero hacer los bolas ahí. Entonces dice factores primos, por eso se descompuso en estos tres números. ¿Y los tres son primos? Sí, por eso sumé los tres. El 5 más 3 más 7 me da 15 entre 3. Si por ejemplo un número te hubiera quedado 5, 3, no sé, 4, este no es número primo, nomás hubiera sumado estos dos, ¿verdad? Entre dos. ¿Ya me entendieron? Así es lo que quiero darles a entender. Entonces ahí está, un buen tip este. Y aquí, pues nada más que los números primos, ¿te acuerdas que es el primer número primo el 2? Y todos aquellos que nada más tienen dos divisores. Aquí dice que saque el promedio, sumo estos tres, divido entre 3.